Ok, muy buenas noches con todos. Espero que se me escuche correctamente. ¿De qué hablaremos? Hablaremos de el Reglamento General de Protección de Datos, en sus siglas en inglés, conocido como GDPR, básicamente. Y este es un reglamento de origen europeo. Ya hoy en día en Latinoamérica y varios países se vienen adoptando legislaciones de protección de datos personales inspiradas en este reglamento. Estos marcos legales lo que van a buscar principalmente es garantizar la privacidad y la seguridad de la información de los diferentes ciudadanos, protegiendo sus datos personales. Estableciendo principios, derechos similares a los de el Reglamento General de Protección de Datos, aunque con adaptaciones a cada contexto nacional. Pero digamos que todo esto parte de este reglamento europeo. ¿Qué veremos aquí? A quién le aplica este reglamento, algunas comparativas con legislaciones en Latinoamérica, algunas buenas prácticas y los roles claves del delegado de protección de datos. Con respecto a la aplicación de este marco normativo, podemos estar hablando de que este reglamento aplica a todas las organizaciones que procesen datos personales de individuos dentro de la Unión Europea, independiente de dónde esté ubicada la empresa. Esto que va a significar que también las empresas que están fuera de la Unión Europea deben de cumplir si es que ofrecen bienes o servicios a personas de la Unión Europea. Sabemos de que, si bien los datos pueden ser captados en la Unión Europea, estos pueden estar siendo manejados o procesados en cualquier parte del mundo. Claro que en el lugar donde se van a captar los datos, se debe de informar a los dueños de estos datos que van a ser tratados, van a ser utilizados o procesados en diferentes partes del mundo, indicándole en dónde se realizarán. Y esas organizaciones deben de cumplir con este estándar, con con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y asimismo, o sí, también van a monitorear el comportamiento de los individuos en la Unión Europea. Entonces, si venimos trabajando con datos provenientes de la Unión Europea, si venimos laborando o teniendo contratos con organizaciones pertenecientes a la Unión Europea, este reglamento nos aplica adicionalmente de los reglamentos que tendremos en nuestros diferentes países. La respuesta es totalmente afirmativa. Y en Latinoamérica, sobre la protección de datos personales, encontramos diferentes países que hoy en día tienen diferentes leyes respecto a la protección de datos personales. Por dar algunos ejemplos, podríamos estar hablando de Brasil con la Ley General de Protección de Datos, o LGPD, que entró en vigencia apenas en el 2020, que establece los principios y derechos de tratamiento de datos. En México con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En Colombia tenemos la Ley de Protección de Datos, aunque esta ley es una copia exacta de lo que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. No hay ningún cambio. En Colombia no se tomaron mayores esfuerzos. Chile, en 1999, adopta su propia ley de protección de datos. Argentina también cuenta con su propia ley de protección de datos, al igual que Chile, implementada casi en el mismo tiempo. Y otros países como Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador, son ejemplos también en Latinoamérica que han promulgado leyes de protección de datos, y estos se encuentran aún en proceso de estar alineados con la ley, con el Reglamento General de Protección de Datos Personales. En algunos también vamos a tener términos como el habeas data, que se conoce como un recurso legal en acción jurisdiccional y normal constitucional, que dispone que todo individuo que permita acceder al banco de información y registro de datos que incluye referencias informativas sobre sí mismo. Y este sujeto tiene derecho a exigir que se corrijan parte o la totalidad de los datos en el caso de estos generan algún tipo de perjuicio
o puedan ser erróneos. Entonces, podemos hacer un pequeño mapeo del nivel de madurez que pueden tener hoy en día o que se pueden tener hoy en día eh, en los diferentes países. En algunos países tendremos que no hay ningún tipo de legislación hoy en día vigente. Eso no exime a las empresas que tengan acuerdos o que tengan accionar con países que sí tienen legislación o países europeos que se rigen bajo el Reglamento General de Protección de Datos a cumplirlo. Tenemos también países que, en muchos países, tiene el habeas data o el compromiso de que se ha corregido los datos de las personas en el caso estos los vean necesariamente realizable. Tenemos países con leyes aprobadas, ya con autoridades de protección y supervisión formadas y tienen una obligación con el registro de los datos personales. Cuando se habla del Registro Nacional de Bancos de Datos Personales, no se refieren a que hay que registrar en el gobierno estas bases de datos, pero sí hay que registrar cuáles son los datos que se van a buscar a recopilar, entendiendo que uno de los principios claves dentro de toda la legislación de datos personales es la captación idónea, justa y a la medida de las operaciones de estos datos personales. En otras palabras, insta a las organizaciones a tener una menor captación de datos personales y que solamente capten y mantengan con el debido consentimiento datos personales que son para el uso explícito de las operaciones de la organización. Y así pues, podemos encontrar un pequeño ranking del que hablaremos más adelante, bueno, hablaremos también en el curso, respecto a cuáles son estos países que han ido evolucionando en la creación de leyes, eh, de leyes relacionados con la protección de datos personales. Y ubicamos justamente al Perú, uno de los pocos países que hoy en día ya maneja, o mejor dicho, maneja en gran medida dentro de Latinoamérica tanto los conceptos de habeas data, ley aprobada, creación de autoridad nacional que se encargue de la vigilancia de el cumplimiento de la ley de protección de datos y también el registro nacional o cuenta con un registro nacional de banco de datos para las organizaciones que hace poco, si no mal me equivoco, se ha transformado de ser un registro con algún pago para la inscripción a ser un registro totalmente gratuito. En esa línea tenemos avances como en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en México, bueno, Perú, como dije anteriormente, y Uruguay son los que lo tienen mucho más avanzado hoy en día respecto a este marco normativo. Entonces, el cumplir o el guiarnos del Reglamento General de Protección de Datos Personales nos ayuda de cierta manera a poder implementar o poder cumplir con la legislación actual de nuestro país. La respuesta es correcta. Esto nos ayuda en gran medida a que nosotros podamos cumplir con la legislación de nuestro país. Pero adicionalmente a ello, a nosotros podernos formar mediante el curso de PSB, no solamente llegamos un curso respecto a el conocimiento y la implementación del Reglamento General de Protección de Datos, sino nos convertiremos, en base a nuestras competencias y nuestra experiencia profesional, obtendremos un certificado como oficiales en el manejo o en la gestión de la protección de datos personales. Entonces, para aclarar y sumando a los comentarios dados por mi compañera anteriormente, ustedes no solamente llevarán un curso, sino tendrán la posibilidad de acreditar con un certificado con validez en todos estos países y en los 160 países que son pactos firmantes de ISO, con el reconocimiento como oficiales de gestión en el cumplimiento del reglamento de protección de datos personales.
Y para poder cumplir con ello, bueno, a las organizaciones tienen que realizar auditorías de revisión de cumplimiento. No solamente se trata de implementar, sino tenemos que verificar de que vengamos cumpliendo con los diferentes lineamientos respecto a estos requisitos legales. Como todo sistema, se deben de crear políticas y procedimientos eficaces y establecer también diferentes controles operacionales. Cabe mencionar algo. Este reglamento general de datos personales tiene relación también con otros marcos como son las normas ISO. Es más, la norma ISO que se crea específicamente para el cumplimiento y el seguimiento de este marco normativo es la ISO 27701. ISO para el sistema de gestión de seguridad de datos personales, que para implementarlo previamente tenemos que implementar la ISO 27001, el sistema de gestión de seguridad de la información. Asimismo, las organizaciones deben de adoptar programas informáticos para la gestión de los diferentes servicios, crear una cultura de cumplimiento, ya que cada una de las partes dentro de la organización debe estar alineado y tener conocimiento respecto a la importancia del cumplimiento de estos marcos normativos, del cumplimiento de los controles operacionales que la organización decide y tiene que implementar para el control de los datos personales. Controles como control de acceso, controles a las instalaciones físicas, diversos controles tecnológicos, entre otros. Y hacer un seguimiento y notificación en tiempo real del cumplimiento y o incumplimiento respecto a estos marcos normativos. Ahora, algunas similitudes que podemos encontrar entre los marcos normativos de otros países y el Reglamento General de Datos Personales, eh, podemos encontrar los temas de consentimiento, que básicamente es la necesidad de obtener siempre el consentimiento informado con respecto al tratamiento y el uso que se darán a los datos personales. Este es un principio común que se tiene para todas las normativas, tanto la europea como las latinoamericanas. También los derechos de los titulares de acceso, rectificación y cancelación y oposición del uso de sus datos personales, o lo que también llamamos los derechos ARCO. Estos son reconocidos por varias leyes, permitiendo a los individuos controlar sus datos siempre que este control no vulnere o no impacte al servicio que está siendo brindado por la organización. Luego también incluyen los temas relacionados con las transferencias de información de índole internacional. Y esto es bastante importante porque lo que se busca siempre va a ser garantizar que los datos no sean enviados a países con estándares de protección inferiores a los del país de origen. Otras palabras, si bien tenemos los estándares de la Unión Europea y en mi país contamos con un estándar que es una ley de protección de datos, pero esta ley de protección de datos tiene principios inferiores a lo que dice el Reglamento General de la Unión Europea, esto sería observado, sino que nos tenemos que igualar, o el principio usualmente en las legislaciones es que se iguale a la legislación del país de origen. Y sanciones, establecen diferentes sanciones por el incumplimiento de la ley de protección de datos con objetivo de asegurar su cumplimiento. Y estos pueden ser varios cientos de miles de dólares dependiendo el país. Y hoy en día, en el contexto latinoamericano, si bien esta ley aplica a todas las industrias, algunas como el sector financiero, salud y gobierno pueden verse más afectados por el tipo de datos que estos manejan, que no solamente son datos personales, sino son datos sensibles o especiales que vienen siendo manejados. Adicionalmente, también en los países, cuando se van creando diferentes autoridades de protección de datos, estas van a buscar estos van a buscar fortalecer
la autoridad de estas instituciones para poder supervisar y hacer cumplir con las leyes. Si nos vamos muy, muy al caso peruano, recordemos que tenemos la Ley 29733, la Ley de Protección de Datos, con su reglamento del Decreto Supremo 016-2024 del Ministerio de Justicia, que ya ha impuesto que a partir de diciembre de este año comenzarán las fiscalizaciones y la colocación de multas para organizaciones que no hayan implementado lo dictado en la Ley 29733 y su respectivo reglamento. Siempre solamente para las industrias que, si es que mal no recuerdo, tengan una facturación anual de más de 1.700 UITs, si es que mal no recuerdo, estamos hablando de aproximadamente 10 a 12 millones de soles en el último año. ¿Y cómo sacan ese dato? Es muy fácil. La SUNAT, por el nivel de facturación o por la facturación que pueden cruzar en línea. Y así, progresivamente, las empresas, según el tipo o la cantidad de facturación, estarán obligadas a cumplirlos hasta dentro de un periodo de 4 años. En 4 años, desde el diciembre del 2024, toda organización, no importando el rubro, la facturación o número de personas, estará obligada a cumplir con este reglamento y adicionalmente, en el caso no le haga, estará expuesto a las multas correspondientes. Asimismo, también algunas adaptaciones están referidas a los aspectos culturales y sociales. En cuanto a ello, también deben considerarse las particularidades culturales y sociales de cada uno de los países, adaptándolos a su contexto. En algunos países, por dar un ejemplo, en México, esta ley de protección de datos no solamente ha llegado a las empresas, sino también ha empezado a llegar ¿a quién? A las personas particulares. Por dar un ejemplo, hay una ampliación en su reglamento donde indica de que si se tiene una cámara de seguridad privada, esta deberá mirar siempre al interior de la organización, no debiendo de captar a ninguna persona que no esté dentro del predio del dueño de la cámara. Caso contrario, este dueño deberá cumplir con el estándar mexicano en cuanto a la protección de datos personales. Ven cómo poco a poco esto puede ir cambiando según cada país, pero eso también nos dice, hey, tenemos que tener cuidado, porque posiblemente también ese requerimiento puede llegar a tener algún impacto en el Perú. Entonces, en resumen, con este reglamento de protección de datos, este tiene un impacto bastante significativo, tanto en Europa como en Latinoamérica, impulsando diferentes reformas y nuevas leyes que van a buscar garantizar la privacidad y la seguridad de los datos personales de los ciudadanos. Sin embargo, nuevamente, cada país está adoptando estos principios a cada una de sus realidades, creando diferentes marcos legales, pero con un mismo objetivo en común, que es justamente la protección de los diferentes derechos digitales de sus ciudadanos. Ahora, ese marco normativo también tiene relación con otras normativas de carácter internacional. En relación a esto está el Reglamento General de Protección de Datos, eh, o GDPR, como dije, sus siglas en inglés, también tiene relación con normas como la ISO 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y la ISO 27701, Sistema de Gestión de Protección de Datos. Y estos son marcos distintos de gestión de datos, pero de que se pueden complementar, claro que sí. Mientras que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es un marco normativo que regula la protección de datos, como dije, en la Unión Europea, y que tiene aplicación en Latinoamérica en cuanto los organismos latinoamericanos estén vinculados con el tratamiento de los datos europeos o con los datos personales de origen europeo. La ISO 27001, como la ISO 27701,
se centra específicamente en la privacidad de los datos. Luego tenemos que, bueno, el GDPR es una ley y es obligatorio para toda organización que procese datos de los ciudadanos europeos, ya sea en Europa o en cualquier parte del mundo. Mientras que la ISO son estándares voluntarios. GDPR nos establece principios y requisitos para todo lo que es protección de datos. Mientras que la ISO nos proporciona un marco para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información y privacidad. No obstante, si bien no existe un marco o un lineamiento dentro de GDPR donde las organizaciones están obligadas a tener alguna certificación o las organizaciones están obligadas a tener una auditoría o una revisión por una entidad externa, y esto solamente se realizará en el caso de una actividad de supervisión o una actividad inspectiva, dependiendo del país del que estemos hablando. ISO sí nos da la posibilidad de implementar un sistema de gestión en cumplimiento de GPR y hacer auditorías de tercera o de segunda parte, eh, por el cual vamos a evaluarnos y poder identificar cualquier desviación que pudiese ocurrir o que se pudiese dar para con la organización, la cual es exenta de cualquier multa o sanción. Cosa que si tenemos una actividad inspectiva o una actividad de supervisión por la autoridad competente, esta podría ser percibible de alguna amonestación, ya sea administrativa o sea una multa financiera o con algún costo establecido, hasta la suspensión de ciertas actividades dependiendo del giro de la organización y las actividades que esta organización puede estar realizando. Y luego, dentro de la norma, también nos dice que tenemos que tener un delegado de protección de datos, que justamente al llevar el curso es para lo cual nos estaremos formando, como un oficial para que dé cumplimiento a este marco normativo, a el Reglamento General de Datos Personales. Primero, que este delegado o los formados en esta materia se informarán y asesorarán a la organización y a todos los empleados sobre sus obligaciones respecto a la protección de datos personales. Y esto será justamente llevado a cabo por o hacia cada uno de los niveles, no solamente informando de sus responsabilidades, sino de los conceptos básicos de lo que significa cumplir con el reglamento de protección de datos y el cumplimiento de los controles operacionales a diferentes niveles. Como también asegurar el conocimiento de las políticas internas de la organización, como de cómo los miembros de la organización ayudan a el cumplimiento y cuáles podrían ser las sanciones en el caso de incumplimiento de esta norma y las políticas internas de la empresa. Supervisión. Al supervisar el cumplimiento de las diferentes políticas, procedimientos de protección de datos dentro de la organización, ya que tendremos tanto controles organizacionales, controles de recursos humanos, controles tecnológicos y controles físicos que se deben de cumplir. Como implementador o como persona que se encargará de este sistema de gestión, porque bueno, sigue siendo un sistema de gestión, supervisará cada uno de cumplimiento de estos elementos progresivamente. También servirá como punto de contacto para la autoridad de control eh, de datos personales como para los interesados. Porque recordemos de que las autoridades, en este caso, si estamos hablando solamente de el Reglamento General de Datos Personales, será con las asociaciones europeas, pero en el caso de Latinoamérica, estos tendrán contacto con las diferentes autoridades, donde en el caso de que exista algún evento disruptivo, algún incidente, algún ciberataque, este deberá de dar respuestas directamente con la Autoridad Nacional del Control
dependiendo del país donde estemos laborando. Como también ayudará a informar a las personas o a las partes interesadas en el caso de algún evento o alguna situación e indicando cuáles son las acciones que se deberían tomar frente a estos casos. También nos ayudará con la evaluación del impacto y eso hará sobre las evaluaciones de impacto sobre la protección de datos y participará en su realización. Principalmente participará a medida de asesor en la organización. No es la persona que hará la evaluación total de riesgos respecto al uso de los datos personales, sino que implementará o ayudará con el establecimiento de la metodología, deberá de explicar la metodología a los líderes de cada uno de los procesos de la organización que estén involucrados y vigilará y supervisará, como también servirá como asesor para el correcto levantamiento de información y evaluación de los riesgos y del impacto sobre la protección de datos personales. Y vigilará la aplicación de las medidas de tratamiento y que estas medidas de tratamiento sean eficientes para la gestión que se está realizando. La cooperación cooperará en todo sentido con la autoridad de cada país para el control de casos de investigaciones o incidentes relacionados de protección de datos, como podría ser alguna fuga de datos, algún ciberataque donde se haya capturado una bolsa de datos de la organización, se hayan manipulado, se hayan filtrado, se haya detectado que se está haciendo una venta de datos en la dark web, entre otros. Información porque participará activamente en la formación de todos los empleados a diferentes niveles en materia relacionada con protección de datos personales. Y eso será justamente varios puntos de los que hablaremos en este curso. Muy bien, y ahora justamente hablaremos de cómo podernos formar y ejercer este rol de Data Protection Officer mediante el curso de el Reglamento General de Datos Personales, que como bien mencioné, este curso no solamente como curso tiene un respaldo internacional, sino que al momento de ustedes pasar por la evaluación de competencias tendrán un certificado acreditado de conocimiento en el Reglamento General de Protección de Datos y adicionalmente como oficiales de protección de datos a nivel internacional, como dije, dentro de los 100 países pacto firmantes de ISO, ya que al ser PSB un organismo debidamente acreditado bajo la ISO 17024 de evaluación de competencias de personas, ese certificado se lo otorgan a ustedes.